combatió en la guerra de abril junto al comandante Montearache, quien dirigía a los hombres ranas. ¿Nos puede hablar alguna anécdota que usted vivió de enfrentamiento con las tropas norteamericanas? Bueno, prácticamente nosotros, Acérquese un poquito más el micrófono. sí, Para que pueda... prácticamente nosotros siempre le dejamos ese turno al comandante. Casi no tenemos. Pero no era una anécdota. Ya Bueno, bueno, cuando tuviste que meterte debajo de los muertos para salvar. bueno, fueron muchas las cosas que verdaderamente tuvimos que pasar y que hacer. A Camaño le cayeron a tiro una vez, yo tuve que actuar para que no mataran a Camaño. Unos rebeldes que estaban en contra hasta de la revolución. Y yo tuve, ¿Estaban en el mismo movimiento? El mismo en un grupo. momento, sí. Sí. Y yo tuve que tomar una decisión bastante peligrosa porque eran varios hombres y yo tuve el valor de parar esa situación. Y cuando iban a matar a Montearache en el tiroteo llegando al puente. Bueno, que lo empujaste. bueno. Porque él tiene mucha anécdota. Bueno, el comandante Montearache, los últimos hombres que quedaban del CEFA, después de ese 27 de febrero de abril, Explíquele que el CEFA era La el fuerza de centro de enseñanza que dirigía Wessing y Wessing. correcto. Sí. Bueno, ahí nosotros nos quedamos demasiado adelante. Parece que habían unos militares que estaban rezagados y no, porque yo vi los últimos que se montaron en la guagua de los que quedaron. Y ahí como que quedaron un par y cuando digo, comandante, tenga cuidado que y lo tiré por una, primero lo tiré a él y después me tiré yo, si no nos habían acribillado a balazos a los dos. Entonces, yo también participé en los asaltos a los cuarteles de la policía, porque participé en bastante asaltos. Bueno, yo tuve una participación. Y 14 y 15 de junio, yo tiré muchos tiros a los yanquis, pero muchos tiros. Ese fusil mío sonaba como ¿Qué tipo de fusil usaba usted en ese momento? yo tenía un SEME, un fusil bastante pesado, pero muy bueno. Mire, ¿Fabricación europea? no, ese es belga. Belga. Fusil muy bueno. Sí. Bueno, en realidad son tantas las cosas que uno pasó en esta vida que es muy difícil uno. Volviendo a la dicotomía, y gracias al señor Arturo Lora, volviendo a la dicotomía de esta historia nuestra accidentada, el PRD, que fue la oposición del doctor Balaguer constantemente, y lo enfrentó en las urnas, a veces apoyando movimientos que ellos señalaban como sediciosos. En el año de 1973, cuando se está forjando el Acuerdo de Santiago, que lleva como candidato presidencial al hacendado silvestre Antonio Guzmán Fernández, a mí me llamó la atención con el tiempo, aunque estuvo presente, siendo un imberbe, en el puente de la 17, que se llevó a cabo una concentración del Acuerdo de Santiago, cuando entró Papi Estrella, que en ese momento era alcalde de Santo Domingo, que abarcaba todos estos municipios que se han creado ahora. Él venía de Los Minas y hubo una confrontación ahí y explotó un tanque de gasolina de un carro que quemaron, y eso fue el corredero. Entonces me llamó con el tiempo la atención que porque el PRD, 8 años después, es una especie como de dicotomía histórica, escúchame que me repita, lleva como vicepresidente a un hombre que lo reprimió, a un hombre que impidió que el profesor Juan Bosch llegara a la presidencia de la República nueva vez sin elecciones, y junto con Inver Barrera y otros grupos
crearon el gobierno de reconstrucción nacional. Es el caso de Wessing. Nunca me expliqué, y mire que soy amigo de Eliguita hasta la muerte, y me distingue Eliguita. No entendí históricamente cómo el PRD, a un enemigo que lo combatió, que su fuerza mataron muchos revolucionarios, ¿cómo lo lleva 8 años después a la presidencia de la República? ¿No es un asalto a la historia eso? Un salto histórico. En política, muchas veces el enemigo de hoy es el amigo de mañana y el amigo de hoy es el enemigo de mañana. No hay rencor. No, porque lo que hay son intereses, coyunturas. pero déjame decirle algo. El hombre es el hombre y sus Y circunstancias. Usted que hacer no ayudó. Mira qué pasó. Coyunturas. Para concluir. No, fue que Wessing, antes de ser aliado al PRD, había sido sentado en una silla eléctrica por Balaguer prácticamente. Sí, porque Wessing estuvo conspirando contra Balaguer. Oigan, después de haber sido un hombre de la oligarquía y representante del anticomunismo militante, que fue Wessing, estaba conspirando contra Balaguer junto al MPD. Y entonces ahí que Balaguer lo sienta en la silla y le dice finalmente, ¿tiene algo que agregar, que decir? Conspirador impenitente, Dios dijo. Dijo Balaguer. Ahí también fueron sacrificados los macregos. Exactamente. Pero ocurre entonces que ya el Wessing del 65 se había limpiado, aunque luego volviera con Balaguer, porque él volvió con Balaguer y fue hasta ministro de la Fuerza Armada. Sí. Pero en el momento que lo llevó el PRD, estaba la cuestión de lo que había ocurrido al lado del MPD contra Balaguer, y Balaguer lo enjuició. Entonces, para ganarse a los sectores reformistas y a algunos que estaban contrarios todavía, lo llevaron a Wessing como candidato. Son jugadas políticas. ¿Qué enseñanza nos deja la Revolución de Abril hacia el futuro? Hechos que no puedan volver a repetirse. Aunque yo siempre he pensado que aquellos que se han acusado de matones, como es el caso de Trujillo, el propio Balaguer, si uno lo pone en una balanza en ocasiones, aportaron más al pueblo dominicano que los liberales que no han gobernado. Porque los liberales que no han gobernado han permitido la corrupción, la drogadicción, y que esta sociedad no haya alcanzado estadios de desarrollo que países con menos posibilidades naturales nuestras han alcanzado. Nuestros recursos naturales se le han entregado a las empresas multinacionales foráneas. Lo que se le criticaba a Balaguer de entregar nuestra riqueza al imperialismo norteamericano, estos individuos en paz y en tranquilidad, con una manera genuflexa, han gobernado, incluyendo este presidente, el propio Leonel, Danilo, que son presidentes, entre comillas, democráticas, han aportado más en algunas ocasiones, inclusive hasta de patriotismo, de posiciones firmes frente al imperio, que el propio Balaguer y Trujillo. ¿Qué conclusión sacamos de eso? Mira, hay que ver en detalle ese resultado. El problema estuvo que a Juan Bosch le dieron un golpe de Estado y aniquilaron el gobierno que pudo haber sido el ejemplo para que Trujillo quedara sepultado para siempre y Balaguer no volviera al poder. El problema fue que la oligarquía, en su intención de usufructuar los recursos que dejó Trujillo tenía a la hora de ser ajusticiado 51 pesos de cada 100 que había en el país. Él había concentrado su riqueza para él. Y la familia de Trujillo quedó multimillonaria y no fue perseguida. Y los bienes que Trujillo dejó aquí, materiales, fueron convertidos en la empresa Corbe. Y esas empresas Corbe se las repartieron los oligarcas en los 12 años de Balaguer, y posteriormente los peledeístas, cuando llegan al poder en el 96, en un trato que hizo
Balaguer para que no fuera perseguido porque Peña Gómez lo iba a perseguir. Y por eso le hicieron el fraude a él y a Bosch. A Bosch en el 90 y a Peña Gómez en el 94. Porque aquí la invasión norteamericana preparó las condiciones para que viviéramos dando tumbos malos. Cuando aquí trajeron un batallón de guerra psicológica y comenzaron a trabajarnos para que nunca nos uniéramos y para que los principios se olvidaran. Cuando tuvo a Juan Bosch, viene la revolución, masacran a los constitucionalistas, firman un acuerdo, el Acta de Reconciliación Dominicana el 31 de agosto, la violan tanto que a Camaño, después de estar Héctor García Godoy en el poder, a Camaño entonces el 19 de diciembre lo atacan para eliminarlo, porque no lo pudieron eliminar las tropas de Bruce Palmer el 15 y 16 de junio cuando atacaron a Ciudad Nueva. El objetivo era destruir todos los cimientos que pudiera haber de ética y de patriotismo. Entonces, ante el poco compromiso ético demostrado por estos gobiernos, se eleva entonces el gobierno de Trujillo y de Balaguer, pero cuando el pueblo dominicano se ha educado en constitución, como estamos planteando, y le dé seguimiento a lo que Camaño planteó antes de irse para Londres, que era que él esperaba que a pesar de los sufrimientos de la revolución, aquí hubiera en alguna vez un gobierno, una democracia constitucional. Cuando esa democracia constitucional se instala en la cabeza del pueblo, Trujillo y Balaguer van a ser enterrados. El problema es que estamos en una fase de transición. Precisamente El hecho de la llegada de Camaño, febrero de 1973, 16 de febrero, por aquí, por Playa Caracoles. Playa Caracoles, en Azua, ahí, cuando uno pasa a lo que era de Villella, que sorpresivamente se ha convertido en una fábrica de cemento del presidente, Así es. violando un parque nacional. Pero bueno, el poder lo puede todo. Entonces, me llamó también la atención el hecho que un hombre como Camaño, que tenía conocimiento del desarrollo del pueblo dominicano y las condiciones objetivas y subjetivas del momento, se inmolara acompañado de unos 9 hombres, aunque uno de los se perdió en el camino y vino a la capital, se inmolara porque que aquí el campesinado no tenía ese avance desde el punto de vista ideológico, de formación, a diferencia del campesino cubano, que cuando llega Fidel a la Sierra Maestra, pues le dan un apoyo extraordinario y se dan factores totalmente, diametralmente diferentes. No fue muy iluso el coronel Camaño al venir al país a combatir con las armas al doctor Balaguer, un gobierno que tenía el control absoluto de todos los poderes públicos. Mira, Camaño no era un político cuando lo juramentaron, no había estudiado política. En el poco tiempo que él llega a Europa, a él lo convence un agregado cultural cubano para llevárselo a Cuba, Sí. que luego Sale de Londres hacia Cuba. fue ajusticiado ese diplomático, porque lo que querían la diplomacia norteamericana, el poder blando, era ablandar lo que se hizo en Santo Domingo. Se mandó esos fueron ellos que lo mandaron a Cuba indirectamente. Entonces, cuando llega a Cuba, ya la revolución es comunista. Recuérdate que la revolución la catalogaron de comunista, y al Camaño llegar a Cuba, ellos ganaron diplomáticamente, pero además prepararon al ejército dominicano para recibir a Camaño. Pero además prepararon al campesinado con la reforma agraria que dijo Balaguer. El trabajo que hizo el Partido Reformista fue tan grande que un partido comunista fue declarado por ley legal. Ley Saconde. Por alguna razón de la vida. O sea, la confusión que hay es tan grande que hay que educar al pueblo y ponerlo a discutir esas preguntas que usted me ha hecho, muy buenas y la querida, me han hecho aquí, para que el pueblo despierte y recobre la ética del pasado de Espaillat 1876 y de Juan Bosch 1963. Que el pueblo vea quiénes son realmente
los presidentes que pueden ser un paradigma para gobernar nosotros como dominicanos, un país de tanta lucha. Mientras tanto, estamos en medio de la confusión que han creado en estos momentos. Camaño se ilusionó, porque Camaño, si usted hubiese ido el día que Camaño entrega el poder, a nosotros nos tocó estar depuesto en la Duarte con Mey. Y eso era un mal humano que venía, sin importar la intervención norteamericana. El pueblo dominicano demostró el 14 de junio del 65 que no le tenía miedo a la intervención ni a nadie, porque este pueblo es un pueblo que viene de Enriquillo. Este pueblo es un pueblo que combatió a las tropas de Penn y de Nables, inglesas, mandadas a tomar Santo Domingo, y fueron vencidas aquí, por la razón que sea, y ahí fue que conquistaron a Jamaica. El gobernador Ferrán, que vi que estaba en Montecristi cuando se levanta Haití y gana, cogió para acá y tomó el 1 de enero del 1804 a Santo Domingo, para que las tropas francesas se ubicaran aquí y fueron derrotadas por Juan Sánchez Ramírez. Entonces las tropas haitianas fueron vencidas en varias ocasiones, en la independencia en varias ocasiones, y la tropa española, ese ejército español extraordinario, fueron vencidos también en la restauración. Se entendía, Entonces, Francis, se tenía entendido. finalmente este es un pueblo de raíces patrióticas patrióticas y duras, que no se juega con este país nadie. La Pero última, usted dijo que estamos como dormidos. la Sí, última por eso de mi estamos parte. despertados en este programa. La, Porque este programa es la última de mi parte. Dentro de esa confusión está el agrietamiento de la relación de Camaño y los palmeros, porque se entendía que los palmeros iban a montar una especie de guerrilla urbana, un foquismo, estilo revolución cubana, con el propósito de persuadir y dividir la fuerza del ejército. Pero todos sabemos que los palmeros fueron aniquilados años antes, ahí en la carretera Las Américas, por las delaciones de una serie de calieses y demás hierbas aromáticas. Realmente hubo un rompimiento en las relaciones Camaño, Amor y Germán Aristi. Mira, las informaciones que Andrés Fortunato tiene de parte de un compañero nuestro que fue cadete con nosotros, que estuvo con Camaño, es que había cierta duda. Porque aquí nos pusieron a dudar a todos. Todos estamos dudando. Aquí nadie confía en nadie ahora mismo, porque ese pensamiento nos han inoculado, nos lo han metido por la sangre. Y entonces no confiamos. Pero este Camaño había mandado a ese compañero nuestro aquí a hacer unos estudios de cómo era que se iba, de cómo, qué guerrilla era más factible, la urbana o la rural. Y cuando Raimundo Garrido la Antigua, yo voy a decir el nombre de él, que no sé si nadie sabe eso, va y le entrega a Camaño el informe. Camaño dice no, que es urbana que va a la guerrilla. Que ahí hasta discutieron un poco, porque él tenía mucho peso, se había graduado en San Cir, y era un hombre bien preparado y guapo. Entonces, cuando se hace eso, se decide mandar a los palmeros para que buscaran sus recursos, yo también aquí, y demostraran que estaban, porque a ellos lo confrontaron, porque los servicios de inteligencia trabajan de una manera que nadie puede creer cómo se manipulan a la gente para que entren en contradicciones radicales. Hay que ver qué pasó con la izquierda dominicana, cómo se mataron uno con otro, y eso fue infiltrado. Esa historia hay que contarla. El que lea la falsa izquierda de Jiménez Grullón se da cuenta que hay una serie de problemas, no porque ellos querían, es que a usted lo confunden sin usted querer. A usted le dicen algo y usted de su mujer que es tan buena, pero a alguien se le ocurrió decirle algo y usted va y le da dos puñaladas a su mujer y da los hijos huérfanos, porque nosotros le creemos a los rumores. Entonces los rumores trabajaron mucho en eso. Lo cierto del caso es que tanto Camaño como Mauri murieron como hombres, con las armas en las manos, y no traicionaron al país. Y esas son fases de la vida de los pueblos de desarrollo, que en algún momento, a través de la investigación, se aclaran. Nosotros estamos detrás de que se rescaten todas esas memorias para que los dominicanos nos abracemos y formemos la democracia constitucional
que va a ser la solución para que no tengamos que hablar ni de izquierda ni de derecha, ni de China ni de Rusia, sino de la patria dominicana, conforme a la dirección que la Constitución de la República nos puede dar. Así es, mi querido Andrés Fortunato y Arturo Lora. Yo quiero que el tiempo en la televisión siempre es corto, pero que ustedes nos digan, estamos en el mes de abril, cuáles son las actividades que ustedes están realizando para conmemorar esta gesta tan importante. Además de eso, ¿cuántos miembros conforman esta fundación? ¿Cómo los militares o interesados pueden llegar a ser ustedes? Y sobre todo, ¿ustedes cómo se sustentan? ¿Reciben alguna ayuda del Estado, etcétera, etcétera, etcétera? Comenzó. Sí, son muchas, pero ya esta es para la parte Comienzo final. por lo último. Exacto. Nosotros nos mantenemos de manera autogestionaria. Cuando a nosotros nos pensionaron en el 2010 mediante el decreto 236-10 y 237-10 en el gobierno de Leonel Fernández, nosotros conversamos con el ministro de la Fuerza Armada y con los compañeros para que todos los que quisieran aportaran algo. Y ese algo lo recibimos mensual y con eso pagamos local, teléfono, aquello, todo estos movimientos de prensa que hacemos, el trabajo que hemos hecho, porque nosotros íbamos a luchar contra la corrupción. Claro. Y si íbamos a luchar contra la corrupción, ningún gobierno iba a permitir que a nosotros se nos diera asistencia económica. No. Entonces nos adelantamos y preparamos las condiciones para ser independientes con mucha precariedad. Por ejemplo, yo puedo decir aquí en televisión que en enero del año pasado tomé $500,000 de mi sueldo prestado para ayudar los gastos de la revolución, de esta actividad de la fundación. Y lo estoy haciendo con orgullo, porque yo creé una familia que no mantengo a nadie. Ellos se mantienen ellos porque se formaron para eso. Y yo he podido colaborar con mi país a través de mis compañeros. Lo digo públicamente y que lo investigue quien quiera. Entonces tengo la libertad de no ser manipulado por nadie económicamente, sino nosotros hacemos el esfuerzo para ello. Las actividades que tenemos son mañana a las 6 de la tarde en la UAS. Este miércoles 22. 22, una conferencia que se titula De la independencia y la restauración a la revolución constitucionalista y la democracia constitucional. Ese ensamble lo vamos a explicar. Y el jueves, en el Museo de Historia, que nos pidieron mediante una comunicación que diéramos una conferencia titulada La Guerra de Abril, sus obstáculos y el paso hacia la democracia. Yo invito a este pueblo, a los que quieran avanzar un poco más, mejorar la calidad de la democracia, como establece el artículo 75, numeral 12, que nos acompañe, para que de una manera objetiva analicemos la posibilidad que tiene este país de ser el país que Duarte, Sánchez y Mella soñaron. Luperón, Manolo, Camaño, Montearay, Lora Fernández. Eso es así. ¿La iglesia? Ahora mismo vamos a una visita al obispo de Santo Domingo Este, porque estamos conversando con los obispos para que la iglesia se interese, que su pastoral social incluya el estudio de la Constitución. Exacto. Porque los hombres y mujeres no deben ir a las elecciones como un matadero para elegir personas que le van a robar sus recursos. Y nosotros entendemos que la iglesia pues tiene que defender a los hermanos, porque hay dos mandamientos fundamentales: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo va a dejar la iglesia que al prójimo se lo engañen de la manera que lo vienen engañando? Comandante, recuérdese de la misa también. Sí, la misa que tenemos, gracias Laura, buen asistente. No niega que fue asistente de Monterrey. Mira, tenemos una misa en la catedral a las 10 de la mañana, el 10 y 24, y estamos invitando al presidente de la República que vaya allá y que allá frente al edificio Copero camine en la calle con nosotros y allí lea el decreto que termine con el diacrucis de nosotros por haberle vendido la patria, que no han marginado, porque la reintegración que planteaba el Acta de Reconciliación Dominicana en el 1965, que se firmó con la Comisión de la OEA y Camaño, decía que había que reintegrarnos nosotros a todos, y nada más reintegraron
a los que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, los que pidieron intervención norteamericana y los que se fajaron contra nosotros. ¿Qué?